Estamos de vuelta en CDN y con el mismo tema. Todo esto tiene que ver con la reforma constitucional, el intento de reforma. Una reforma, la reforma en sí mismo, el concepto de la reforma ha sido satanizada, porque todo el mundo sabe que los efectos que tiene en la vida democrática del país y que deja abierta la posibilidad de que alguien pretenda eternizarse, como una vez lo intentó el doctor Joaquín Balaguer, con mucho éxito, por cierto, por un tiempo. Ahora, ¿por qué creemos que una reforma nueva de la Constitución sería el fin del mundo? La oposición, una parte importante de la oposición, hace vaticinios catastróficos, que si se reforma la Constitución, la democracia dominicana desaparece y todas esas cosas. Hay que conocer la historia de un país para hacer ese tipo de juicio. Todas las reformas constitucionales, todas, absolutamente todas, que se han hecho desde la caída de la tiranía de Trujillo, es decir, en el proceso de vida democrática nacional, han tenido como finalidad casi única y exclusivamente el tema de la reelección presidencial. Y lo voy a enumerar muy brevemente, porque sé que no disponemos de poco tiempo. En 1966, el cambio de la Constitución, después de la ascensión de Joaquín Balaguer, no hizo mención la Constitución de la República al tema de la reelección. Y como hay un principio jurídico que dice que lo que no está prohibido está permitido, él se pudo reelegir cuantas veces pudo. Cuando se hizo insostenible la reelección del presidente de la República de entonces, Joaquín Balaguer, y a raíz de lo que la oposición consideró que había sido un fraude, las elecciones que le dieron el triunfo en 1994, el país estuvo al borde de una crisis institucional, se llegó a un acuerdo político que zanjó las dificultades, se acortó el periodo del mandato de Joaquín Balaguer a 2 años, se convocaron elecciones anticipadas para 1996, se cambió la estructura de la Junta Central Electoral y se prohibió la reelección presidencial, otra vez la reelección. En el 2003, durante la gestión de Hipólito Mejía, el PRD usó su mayoría en el Congreso para cambiar la Constitución, para eliminar la no reelección y restablecer el principio de la reelección para que el presidente de Mejía, en ejercicio de la presidencia, pudiera postularse para la reelección, cosa que no consiguió. En el 2010, la otra reforma siguiente, cuando el presidente de turno, el doctor Leonel Fernández, sabía de antemano que en el 2012, 2 años después, terminaba su carrera presidencial porque tenía que irse a su casa, porque decía 2 años, 2 periodos y vete a casa, nunca más. Cambió la Constitución prohibiendo la reelección para impedirle a su sucesor el privilegio que él había tenido y para habilitarse nuevamente para regresar con un periodo después. Y el presidente Danilo Medina, que no es ningún tonto y que es un político muy avesado, dijo, restableció el principio de la reelección para permitirse lo que la reforma del 2010 le había prohibido, es decir, reelegirse. Entonces, ahora en el 2016 hay otro propósito, en el 2019, perdón, hay otro propósito que es cambiar la reelección, cambiar la Constitución para permitir un periodo más del actual presidente. De manera pues que si se reforma la Constitución no habrá ocurrido nada nuevo en la historia política dominicana, porque la reelección ha sido el tema de todas las constituciones y de todas las reformas en los últimos tiempos. Y como consecuencia de todas esas reformas, nosotros en una cantidad relativamente corta, en un periodo relativamente corto, hemos tenido todos los esquemas posibles de la reelección, o sea, desde la reelección abierta, indefinida, la reelección prohibida totalmente, la reelección no consecutiva, y bueno, y el primer caso, como tú dices, la reelección no aparecía en la Constitución, lo que permitía que los presidentes se pudieran reelegir permanentemente. Sin embargo, yo creo que la mayoría, eso es lo que yo percibo, y creo que sí, en las encuestas que se han hecho en los últimos años, eso se ha reflejado, incluso en un proceso de consulta que hizo el propio presidente Leonel Fernández para una reforma constitucional. Pienso que la mayoría de la gente, de los ciudadanos dominicanos, están de acuerdo con el sistema americano. Sí, es el sistema intermedio, es el sistema que no te va al extremo de prohibirte definitivamente la reelección, ni tampoco de que sea una reelección abierta. Así es.
Bueno, ha sido todo por hoy en nuestro segmento de comentarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra invitada de esta noche, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Emma Polanco, la primera mujer en 480 años de existencia del más viejo centro académico del Nuevo Mundo, asume esa posición desde hace 8 meses. Regresamos después de la pausa.